Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Méndez Rondón, estudiante de Derecho en la Universidad de Yacambú. En este espacio hablaremos de la unidad 4, 5 y 6 de la materia de Derecho Civil, en el cual se abordarán temas como la persona jurídicamente, su capacidad e incapacidad, domicilio e identidades. Se debe tener en cuenta el concepto de la persona, que no es más que un ser de poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Desde el punto de vista jurídico se considera a la persona como aquel ser o ente de voluntad que tiene derechos y deberes, fruto de sus relaciones con sus semejantes. Cada persona debe tener en cuenta o debe tener su personalidad jurídica, que es aquella aptitud legal para ser titular de derechos y de deberes correspondientes como persona. La capacidad de una persona jurídica es la medida de la personalidad que se tiene en relaciones jurídicas para ser sujeto activo o pasivo. Esa capacidad puede ser absoluta o relativa. Se debe tener en cuenta la clasificación de la capacidad según la escuela clásica, a la cual hace mención la siguiente, que sería la capacidad de goce. Sería como la idoneidad de una persona para adquirir sus derechos. También nos explica que la capacidad de ejercicio, que sería como la idoneidad de una persona para ejercitar personalmente todos sus derechos. La incapacidad dice que es como el defecto fatal o total de la idoneidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones y a su vez adquirir deberes para ejercerlos. La persona jurídica es aquel sujeto del derecho capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para ejercitar acciones judiciales. Es importante tener en cuenta la identidad de la persona natural. Consiste en ser quien es y no en otra persona. Las personas tenemos intereses en no ser confundidos con otras. Afirmamos y así afirmamos como seres distintos de los demás. Pero ese interés también lo tiene el Estado, pues mediante la identidad sabrá a quién reconocer sus derechos y a quién exigirle el cumplimiento de los deberes. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde se tiene el asiento principal de sus negocios, e intereses. Características del domicilio. El domicilio es como la sede más estable de toda persona que debe tener un domicilio estable para ser el asiento como principal de los negocios e intereses. Ello no impide que las personas tengan otros domicilios especiales, como por ejemplo la residencia, que es el lugar donde vive habitualmente una persona. La habitación sería como el lugar donde se encuentra una persona en un momento determinado. Y también podríamos decir la morada, que es el lugar donde vive la persona habitualmente.